Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a un capítulo más de El futuro de todo. Soy Efraín Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. El presidente Andrés Manuel López Obrador se adelantó al anuncio de política monetaria del Banco de México e informó en su mañanera del jueves pasado que se tendría una tasa de interés de 6,5%, es decir, un aumento de 50 puntos base. El miércoles por la noche se reunió en secrecía la Junta de Gobierno del Banco de México para determinar la tasa de interés para este periodo y poderlo dar a conocer el propio Banco de México el jueves en Acapulco durante la convención bancaria. Esa fue la intención. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. De llamar la atención la actitud antiautonomía, pero sobre todo anticonstitucional del propio presidente López, quien en su acostumbrada mañanera se adelantó al Banco Central y dio a conocer esa información. Parece decir, primero yo y luego la Constitución. Con ese comentario, más bien parece hacer sorna a la Constitución y a la integridad de la autonomía del Banco de México. El Instituto Mexicano de la Competitividad, o IMCO, así como México, ¿Cómo vamos?, y también México Evalúa, consideran que esta acción siente un precedente negativo que puede afectar la efectividad de la política monetaria en el futuro y con ello la economía mexicana. Los institutos y asociaciones dijeron que por ello, desde 1994 el Banco de México se ha mantenido autónomo de los poderes de la Unión y tiene rectoría e independencia absoluta para adoptar las decisiones de política monetaria que considere necesarias para cumplir con la misión constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Esa es su función central. En el comunicado dieron a conocer que el artículo 45 de la Ley del Banco de México establece que todos los asuntos tratados en sesión de la Junta de Gobierno son confidenciales y más le vale a todos los integrantes, a todos, respetar esa confidencialidad, que ahora por supuesto es evidente que alguien la violó. En ese sentido, el anuncio anticipado del presidente no tiene precedentes conocidos y constituye una importante vulneración a la autonomía del Banco Central y evidencia la transgresión del marco normativo que rige su actuar. Con la vulneración de la autonomía del Banco de México, se corre el riesgo de que la política monetaria pierda efectividad para cumplir con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de la moneda, puesto que en buena medida dicha efectividad depende de la credibilidad e independencia de quienes la establecen, es decir, de la Junta de Gobierno del Banco de México. Con su actuar, el titular del Ejecutivo daña a uno de los instrumentos más poderosos para asegurar el correcto desarrollo de la economía mexicana. Es indispensable que se mantenga el compromiso de salvaguardar la autonomía del Banco de México con el respeto que merece la separación que la Constitución prevé entre los órganos constitucionales autónomos y el titular del Ejecutivo Federal. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. La Coparmex Ciudad de México ha trabajado desde el año pasado con el gobierno de la Ciudad de México para generar un paquete de estímulos de reactivación de empresas y empleos en la Ciudad de México. Parece que ya por fin se logró el primer avance. Al respecto nos platica Leovigildo Chávez, vicepresidente de Enlace Institucional de Coparmex y creador del concepto dentro de la institución del término economía de barrio. Bienvenido, Leovigildo, a El futuro de todo. ¿Cuáles fueron los primeros frutos alcanzados? Te platico lo que sucedió también ayer en el CESA, en el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México,
donde se anunció, donde la secretaria Lucelena anunció que el 3% sobre nómina se le iba a exentar a los nuevos empleos durante 3 meses, a los empleadores durante 3 meses. La creación de estos nuevos empleos durante 3 meses iba a estar exenta de este porcentaje, de este 3%, que fue una de las propuestas que Coparmex ha tenido ya desde hace un par de años, poniendo en la mesa una y otra vez. Y no te habían hecho caso hasta ahora, ¿verdad? Y hasta ahora llegamos, insisto, mi querido Fren, hemos estado trabajando, hemos estado sentándonos con las autoridades y nos han empezado a escuchar y han escuchado los razonamientos del por qué tenemos que ir sobre esa línea. Creemos desde Coparmex mucho en la triple hélice de la vinculación y estamos seguros y convencidos que cuando gobierno, academia y sector empresarial caminan hacia un mismo rumbo, los resultados son buenos, son positivos y son alentadores definitivamente, mi querido Fren. Sí, y además tenemos ejemplos en otras entidades del país, ¿no? Es el caso de Querétaro, es el caso de Jalisco, es el caso, bueno, de Nuevo León, no se diga, pero también es el caso de Yucatán, Mérida concretamente, donde esa tripleta, pues, de empresas, academia y gobierno, son las que permiten que se desarrollen y se estimulen las actividades productivas. Sin duda, yo creo que si no caminamos para el mismo lado difícilmente vamos a crecer y difícilmente tendremos o sembraremos confianza a los inversionistas. ¿Hay proyectos específicos que ustedes están programando, planeando con las autoridades de la Ciudad de México? Sí, con nuestra agenda de reactivación económica, que insisto, le hemos puesto una y otra vez, y de entre ellos pues es uno de los puntos que ya se aprobó. Estamos y seguiremos empujando el tema de incentivar a los hoteleros también, de incentivar también a la industria del espectáculo, que es una de las industrias de las que vive nuestra Ciudad de México. Somos una ciudad de servicio y no quitaremos el dedo del renglón en ese tema. Y un tema que también estamos abordando desde otra óptica que tiene que ver mucho con el Estado de Derecho es el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que ver con el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Es un tema que a Coparmex le preocupa, es un tema que al sector empresarial quiere participar y obviamente y que le corresponde a los congresistas empujarlo, y con ello pues nosotros estaremos también tratando de empujar, monitoreando y apoyando en lo que haga falta para que esto salga adelante y para que finalmente se defina ya el nuevo presidente de este Consejo de Participación Ciudadana, que son ciudadanos realmente y que son los que monitorean estos temas de corrupción, de revisar algunos temas de compliance, y esto es algo muy interesante para la ciudad. Creo que eso genera confianza. Insisto, Efraín, si vamos por esa misma línea estaremos teniendo mejores resultados para la Ciudad de México. Totalmente. A ver, me gustaría saber cómo te han respondido ellos con varios temas. Primero que nada, lo que me estás diciendo, ¿no? El compliance, o sea, la rendición de cuentas de todas las partes, pero también la parte de la corrupción y la parte de la seguridad, porque muchos empresarios de la Ciudad de México tienen que pagar, digamos, derecho de piso a las autoridades, derecho de piso al crimen organizado, y aparte enfrentarse a la burocracia, a la poca rendición de cuentas y a un muy débil Estado de Derecho de los gobiernos. ¿Cómo les respondieron a ustedes? ¿Ha habido ahí una dinámica positiva para las partes? Sí la ha habido, y sobre todo en tema de seguridad. Yo te platico y te ponía al inicio de esta entrevista que en la reunión que tuvimos con el secretario Martí Batres pues fue muy puntual, en la cual nos ofreció ayuda en cualquiera de estos temas que tú acabas de mencionar de manera muy puntual, y él lo que dice es: tráiganme casos específicos donde el empresario se sienta afectado, amenazado, para poder destrabar estos temas, para poder darle apoyo, en fin, el tema en el que se requiere. Insisto, creo que esta es una relación de ir sumando, es una relación de darnos confianza y sobre todo de ir empujando y apuntalando para que se den mejor las cosas. Lo que me da muchísimo gusto, Leovigildo, es que por fin están avanzando y está trabajando la Coparmex
que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, con autoridades que por fin les escuchan y por fin se ponen a trabajar con ustedes? Mira, nosotros somos, siempre lo digo en todos los foros, somos contestatarios, es una de nuestras características, y siempre somos contestatarios, pero no solamente a un solo color de partido, somos contestatarios a todos los colores, pero también no solamente decimos las cosas por criticar, no somos un organismo de crítica, somos un organismo que critica sí, pero que propone, es decir, decimos, oye, este no es el camino, esta no es la ruta, tendríamos que ir por este lado, con mucho gusto los apoyamos de este otro, y esto es lo que hoy estamos ya experimentando en la Ciudad de México, y creo que nos estamos, insisto, conociendo en esta relación, y ahí están uno de los temas, ¿no? Te pongo el ejemplo que salió ayer justamente, que anuncia la secretaria Luz Helena, el 3% sobre nóminas. Si en este caso el gobierno condona este impuesto a los nuevos empleos, al final, primero no le está pegando a la hacienda pública, porque no es un ingreso que todavía no recibes, ni siquiera sabes si lo vas a recibir. Pero si generas esta confianza y le das este pequeño impulso al empleador, pues probablemente contrate una o dos personas más, y en el año 2023 ya te va a empezar a pagar este impuesto, es decir, ya tienes a dos personas más cautivas dentro del sistema de finanzas que van a estar aportando ese 3% del ingreso de su salario que ganan. Así es como se paga este impuesto, y ganamos todos, incentivamos a la economía, se generan empleos, y al final la hacienda pública, insisto, recibe otra vez ese beneficio, que de eso se trata. No pedimos condonación de impuestos, no pedimos ese tipo de cosas, pedimos incentivos. El tema de competitividad, que lo traemos muy claro y muy mapeado, tiene que ver con la capacidad de atraer y retener inversión y talento. La obligación para generar las condiciones de la competitividad es del gobierno, esa es su obligación, y ellos tienen que pavimentar el camino y tener la tierra fértil para que los empresarios puedan sembrar. La obligación del sector empresarial es generar los empleos que a este país le hacen falta, por eso, o a esta ciudad nos hacen falta. Por eso justamente pues tenemos que ir de la mano, tenemos que saber hacia dónde caminamos y cómo lo logramos, para poder abatir este rezago que traemos en empleos, y también para poder, yo tengo un tema muy interesante que dice, que siempre lo llamo como economía de barrio, es decir, que la gente viva y trabaje en su alcaldía. Debemos dejar de ser migrantes urbanos. La gente de Coyoacán, la gente de Xochimilco, la gente de Tlalpan, de Iztacalco, no puede seguir viajando a las 4 alcaldías que más plazas laborales concentran, que es Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coajimalpa y la Miguel Hidalgo. Tenemos que tener fuentes de empleo también en nuestras alcaldías, tenemos que evitar esta movilidad, tenemos que llegar a la mejor movilidad, que es la movilidad cero, y que la gente perciba su ingreso y que la gente también tenga calidad de vida. Si tú le evitas estos traslados tan grandes al fortalecer la vida económica dentro de su alcaldía, pues obviamente yo estoy seguro que los habitantes de la Ciudad de México te lo van a agradecer. Totalmente, y además sabes que es una de las tesis fundamentales, ahí es una comunión total lo que acabas de decir, con todas las políticas urbanas que se están promoviendo por expertos urbanistas, por expertos en movilidad urbana, para precisamente ahorrar costos, pero al mismo tiempo propiciar una mejor calidad de vida para los habitantes de las grandes ciudades, como el caso de la Ciudad de México, como el caso de Guadalajara, Monterrey, Tijuana, de Ciudad Juárez, ¿no? Y otras que se están poco a poco incorporando a esta lista, y que en la calidad de vida de los habitantes, el no tener que hacer ese turismo de la casa al trabajo todos los días de 2 o 3 horas es un premio fundamental. Calidad de vida, eso no tiene precio. Calidad de vida. Oye, por último, me gustaría nada más que me dijeras un tema que a mí siempre me ha apasionado, pero que no se ha logrado avanzar. El parque industrial tecnológico parque industrial inteligente que se le llama ahora, que se proponía al norte de la ciudad, allá en la colonia industrial Vallejo, para reactivar esa zona, y que alguna vez lo platiqué con el presidente de Coparmex Ciudad de México,
¿Cómo van en esos? ¿Se ha logrado abordar ese tema con las autoridades? Mira, hemos sido invitados a algunos de los temas que se han ido desarrollando dentro de este complejo, dentro de este parque. Me parece que va avanzando en buena medida. Tenemos que meternos ahí mucho más. Yo creo que es algo que después de que durante la pandemia estuvo detenido, hoy creo que hay que reforzar ese tema, porque yo creo que la industria en la Ciudad de México también tendríamos que fortalecerla. Es decir, tenemos industria turística, que es la industria limpia, pero también tenemos 2 parques industriales. El de Vallejo, como tú bien lo mencionas, que fue un parque, que fue un ícono de la ciudad, con espuelas de ferrocarril y todo lo que tú conoces y yo conozco en el tema. Y también pues tenemos acá otro parque en Iztapalapa, aunque muy pequeño, pero tenemos industria, y hay que fortalecerla, y hay que también apuntalarla y apoyarla, porque la Ciudad de México, creo, y sin lugar a duda y sin equivocarme, que lo tenemos todo, y tenemos todo para crecer, y tenemos todo para hacerlo. Este parque industrial seguramente dará buenos resultados. Tenemos que vincularnos, insisto, tenemos que meterle la mano todos ahí, el hombro para sacarlo adelante, para empujarlo, y que dé los resultados que el sector empresarial está esperando, y que obviamente también al que el gobierno pues le está apostando. Sí, totalmente, y además van a llegarte se pueden poner reglas del juego de tal forma que lleguen a estos parques industriales únicamente industrias limpias, de tal forma que no contaminen, que sean ecológicas, o sea, que convivan con los demás ecosistemas que existen en la zona metropolitana. Sí, sin duda, ya hay muchas industrias limpias también. No tienes que hacer las grandes chimeneas, o sea, te podemos poner industria limpia, por supuesto. Imagínate toda la tecnología, imagínate las grandes centros de logística que también pueden desarrollar centros inteligentes de logística tan importantes en estos momentos para nuestra ciudad y para el país. Así como también toda la parte de la investigación, el desarrollo rumbo a la innovación de la farmacobiotecnología, por ejemplo. Bueno, eso es parte del TEMEC y sería fantástico empezar a promover que la Ciudad de México fuera un centro farmacobiotecnológico por excelencia, ¿no? Por supuesto, con brazos de unión hacia, por ejemplo, el Parque del Conocimiento de Pachuca, donde ya se están también desarrollando, tecnologías del conocimiento que son bien importantes para el desarrollo de las nuevas, de la sumatoria de tecnología con nuevos conocimientos y con nuevas industrias que se están desarrollando, y donde México tiene que competir a nivel internacional. Y además nos lo está requiriendo el propio TEMEC, que es francamente distinto al Telecán que anteriormente fue lo que experimentamos durante 30 años en nuestro país. A ver, creo que tienes toda la razón. Yo aquí te apuntaría algunos datos. Por favor. Sin lugar a duda, yo estoy convencido que uno de los pilares fundamentales del World Economic Forum es la innovación, la ciencia y la tecnología. Un país que no tiene innovación, ciencia y tecnología no es competitivo, estás fuera de estos mercados que hoy son totalmente digitales. Absoluto. Hay que apostarle a la innovación, hay que apostarle a la ciencia, hay que apostarle a la tecnología. El presupuesto federal debería de contenerlo. Vi a 2 diputados, uno del PT y otra del PRI, una diputada que uno proponía el 1%, la otra proponía el 1.5% del Producto Interno Bruto, destinárselos justamente a la innovación, a la ciencia y la tecnología. Yo creo que los dos están correctos, pero habría que empujarlo y habría que etiquetar esos recursos para que justamente lleguen ahí. Yo de lo que estoy convencido es que tenemos que apostarle a este rubro sin lugar a dudas, porque eso, como tú lo mencionas, te da la biotecnología y sobre todo te fomenta algo que no tenemos tan desarrollado en este país, que bien lo apuntaste, la economía del conocimiento. Si no tenemos economía del conocimiento, si no generamos estos grandes clústeres de innovación, no podremos ser competitivos. Nos falta innovar, nos falta competir en algo más interesante, Fred. Porque cuando tú tienes innovación, el resultado de esta innovación y de este desarrollo de trabajo se llaman patentes. Y
México está generando 240 patentes, Japón genera 10,000, no sé cuántas, pero no generamos nada de patentes. No, te lo puedes echar un vistazo ahí en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual y estoy seguro que las patentes deben de andar anualmente en México pues en alrededor de 500, 700, no lo sé, cuando volteas a ver a los países asiáticos que generan miles de patentes por año y que los jóvenes talentos de estos países asiáticos están generando todos los días patentes. Marcas y patentes es lo que se necesita para poder desarrollar negocios, para poder competir en la innovación, en la ciencia y sobre todo para poder lograr esta competitividad que a la ciudad y al país le hace falta. Y solo cierro con el comentario también de la energía, que tiene mucho que ver con el desarrollo, con la cogeneración de energía, la trigeneración de energía para esta industria que tú bien mencionabas. Ya existe todas esas combinaciones para poder tener industria limpia. La cogeneración y la trigeneración de energía te puede llevar a un lugar donde no esperábamos antes, donde solo utilizabas energía fósil y donde hoy la tienes que cambiar a este tipo de cogeneración y podríamos tener unos muy buenos resultados. De eso estoy convencido. Sí, nada más quisiera yo hacer el énfasis de lo que estás diciendo, energías limpias, ¿verdad? Y por supuesto energías de transición que son lógicas en los próximos 15 o 20 años, como es el caso del gas natural y el gas LP, ¿no? Pero ya claro, empezar a apartarnos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, de todo lo que sean energías sucias. Eso ya tenemos que empezar a dejarlo porque es dañino, es perjudicial y va en contra del resto del mundo. Sí, totalmente. A ver, el gas natural en las colonias no es bien recibido por el terror que existe en las banquetas, en la infraestructura urbana, en fin, ya lo conocemos. Pero en los parques industriales es muy bien recibido, la industria te lo recibe, porque si tú tienes una cogeneración de energía para el aire acondicionado en oficinas, en una fábrica de estas, en un centro comercial, hombre, pues que sea parte de la infraestructura del parque industrial. Claro, abates el costo de la electricidad enormemente. Eso estoy seguro que ellos te lo aplauden. Porque claro, justamente existe esta posibilidad de generarla. Eso es en lo que yo creo que tendríamos que apostarle también en los próximos meses. Y sí, por supuesto, seguir trabajando con el gobierno de la Ciudad de México. Traemos muchas ideas, armar agendas de este tipo, de estos temas que estás perfectamente puntualizando. Y esa es la ruta que tenemos que seguir. Y es la narrativa que tendríamos que estar que siguiendo los empresarios para poder trabajar en conjunto con el gobierno y sacar esta ciudad que yo creo que es la ciudad más bonita de la República Mexicana, la más habitada, la que lo tiene todo y la ciudad pues en la que nacimos, crecimos y en la que queremos seguir viviendo. ¿Por qué no? También incentivamos la agricultura, la horticultura y la ganadería, que también, insisto, existen estas 4 alcaldías. Tú nunca te imaginas que en la Ciudad de México podríamos competir en la siembra del amaranto, en el nopal, porque lo tenemos, en que tenemos también ganado vacuno, ganado bovino de este lado de estas alcaldías. Qué interesante, imagínate competir en esos rubros donde te imaginas, o sea, la Ciudad de México produce ganado bovino, ¿no? Y tú dirías, ¿la Ciudad de México? Bueno, es que estás hablando de delegaciones o de alcaldías, como les quieras llamar, pues, como por ejemplo Xochimilco, que son regiones 100% milperas. De la milpa todo lo que sale es impresionante de productos, mi querido Leovigildo, y todos son fundamentales en la dieta mexicana y además muy sanos para la dieta mexicana. Habría que explotarlos, mi querido Efraín. Hay que explotarlos, hay que presumirlos y sobre todo hay que apoyar a estos agricultores y esta gente, que lo podríamos apoyar haciendo algo muy simple, una vinculación entre la industria restaurantera y los productores de la ciudad. Muchas gracias a Leovigildo Chávez, vicepresidente de Enlace Institucional de Coparmex Ciudad de México, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más sobre este tema y otros de la Coparmex Ciudad de México, digite la dirección que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo.
¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. El maestro Ricardo de la Peña comenta un ángulo más serio aún sobre el tema de la revocación de mandato. No es tan claro que los grupos políticos que puedan estar a favor de quien hoy gobierna, pero que van de la mano con alguien que puede sucederlo, estén de acuerdo con que se prolongue el mandato más allá de 2024 e incluso indefinidamente. No es tampoco cierto que la salud y la fortaleza física de quien hoy gobierna lo lleve a auspiciar esta prolongación. Son cosas que tendrían que verse y que tendrían que verse en los próximos meses, porque obviamente habría que pensar que tendría que ser a más tardar a principios del año que entra cuando se diera este ajuste normativo para permitir un cambio en el ritmo sucesorio. Y esto no es tan cierto, tan claro, por lo que de alguna manera, por un lado están engañando desde el gobierno, desde el orden establecido, con el principio de que es un ejercicio de ratificación que demuestra el mantenimiento del respaldo por el gobernante, cosa que no va a ser de ninguna manera. Y por otro están queriendo espantar con el petate del muerto de que esto únicamente va a servir para conseguir una prolongación del mandato, lo cual tampoco necesariamente es cierto, ni necesariamente tiene que cruzar la aduana de un proceso ratificatorio el que pudiese impulsarse una continuación del mandato. Como dijimos previamente, es difícil que se pueda dar. Así es que lo más factible es que estemos a las puertas de un proceso que no tenga una gran relevancia, no tenga un gran significado político ni práctico, y que de alguna manera no otorgue ni mayor legitimidad al gobernante, ni le permita construir los cimientos para prolongar su mandato, ni tampoco debilite a las oposiciones ni las fortalezca en forma alguna, sino que sea un ejercicio más que pasa a la historia como algo irrelevante, como parte de esta construcción de parafernalia por encima de democracia, que sin embargo debiera dar lugar, y creo que es lo que tendría que verse si lo logra, a una reflexión sobre cuál debiera ser la normatividad para una eventual revocación de mandato antes del término constitucional para el cual se está eligiendo. Y yo comentaría, creo que la figura anómala lo que nos muestra es que tal vez los mexicanos estamos de acuerdo, o la clase política mexicana puede estar de acuerdo, con que el periodo para confirmar o denegar la continuidad en el Ejecutivo Federal sea más corto que los 6 años, sea más próximo a esos 4 años que existen en muchos países, y que eventualmente un ejercicio de confirmación pudiera servir para prolongar el mandato hasta tal vez 8 años. Esto es muy similar a los sistemas donde hay elecciones presidenciales cada 4 años con derecho a reelección inmediata en una ocasión por parte de quien ejerza el Ejecutivo en un país. Esto es lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en muchas naciones. Y bueno, si queremos realmente que la ciudadanía ratifique o rectifique su decisión de quién manda, debiera pensarse hacerlo mediante fórmulas mucho más ortodoxas y más próximas a una regla de sucesión propia de un sistema presidencial. Esto es lo que tal vez tendría que poner en el tapete las oposiciones y poder discutir con Morena y sus aliados una vez que pase este ejercicio que, repito, no tendrá una suerte de
resonancia histórica y de continuidad. Muchas gracias a Ricardo de la Peña por su comentario para El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Ricardo o de su empresa, organización, Investigaciones Sociales Aplicadas ISA, digite la dirección que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo. La realización y producción de este podcast está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.